La última estación con Alex Baibel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tenemos hoy día un programa especial de La Última Estación. Nos hemos trasladado hasta Pirque, la comuna maravillosa de Pirque, donde vive un tremendo artista chileno, escritor, audiovisualista, poeta, que escribe de una manera increíble y que ha editado recientemente su libro Golcuro, el locutor de radio que inventaba partidos de fútbol y notas en griego. Saludamos a Pedro Venegas. Bienvenido, Pedro. Hola. Gracias por recibirnos en tu casa. Hola, querido Alex. Cada vez que tú me presentas, yo me inhibo, me cohibo, me pasan muchas cosas terminadas en hibo. En hibo. Es un poema que tú conoces. Oye, vamos a entrar derechamente a conversar, luego vamos a conocer un poco más a Pedro, pero nos interesa este libro en particular, que es una edición de 2 novelas en uno. ¿Por qué se te ocurre la idea de poner 2 novelas en un libro? Yo pensé que era una idea interesante, novedosa. No conozco una primera edición de un libro que lleve 2 novelas de un autor y entonces creo que, y para que adquiriera, como yo escribo novela corta, no me gusta escribir largo, y a lo mejor no me da para escribir largo, me da para sintetizar. Entonces dije, para que tenga un formato de libro esto, voy a meter 2 novelas que tienen alguna relación. Los ambientes son griegos, o se menciona la cosa griega. Y pensé que el lector pudiera haberse interesado por este libro que tiene 2 novelas cortas que las puede leer en un rato, no tanto como en un rato, pero el lector puede tener 2 cosas distintas, 2 novelas distintas en un solo libro, si es que existen los lectores. Se pueden decir garabatos en tu programa, Sí, ¿no? sí, aquí el lenguaje no tiene restricción ninguna. Y yo siempre he sostenido como profesor de lenguaje que los garabatos o estas palabras maldicientes no son otra cosa más que una interjección emocional. Entonces, que representa un estado emocional con respecto a un algo. Ya, iba a decir un garabato grande, pero lo voy a dejar para después. Ya, guárdalo. Para un rato más. Sí, es un tema que también vamos a conversar, qué pasa con los lectores hoy día. A lo mejor tu estrategia de la novela corta es para estos tiempos. Exacto. Yo creo que, aunque hay gente, personas que de repente compran libros muy, muy guatones, así como tú y yo. Los guatones, los guatones. Somos libracos. Y estoy en dudas de si es una pose de andar con un libro grande o tener en la biblioteca un libro guatón porque la gente crea que el huevón es un lector. Pero yo creo que hay una... por los tiempos que tú dices, porque no hay tiempo, entonces una novela corta entrega la satisfacción al lector de que pudo haber leído un libro completo. Sí. El libro gordo, weón, aparte del libro de Petete, tiene que ser muy bien documentado, muy entretenido y es como para gente especialista, weón. Sí. Pero la persona que quiere distraerse, entretenerse, la cosa corta yo creo que funciona. Yo creo que tiene que ver más básicamente con la historia. O sea, hay historias que son más largas de contar, como las de Dan Brown, por ejemplo, que son todos libracos de 500 páginas y que son historias larguísimas que tienen... Estáis pegando en el clavo. Todo un cuento. Estáis pegando en el clavo porque esos escritores o el libro denso, largo, la verdad es que muchas veces, yo leí un par de libros, estoy hablando con fe sobre eso, y empiezo a censurar que el tipo empieza a rellenar, es como los programas de televisión, bueno, que de repente tú dices, puta, este programa podría haber durado 15 minutos y no los 45, porque está lleno de relleno innecesario. Como las noticias hoy día. También, bueno, esos son rellenos de prietas, pues, ¿ya? Asaltaron a la señora y 20 minutos con la web. Claro, entonces relleno innecesario, tedioso, que no aportan nada. Eso me pasa con los libros largos. Vamos, este es Golcuro, el locutor de radio que inventaba partidos de fútbol y notas en griego, que la verdad es que
Es fuerte nota en griego. Ya vamos a hablar de eso. Pero dice, sobre la ciudad había caído una densa pesadumbre. Se instaló en cada calle, en las plazas, en las personas, no solo de la capital del país, sino que también en los habitantes de las aldeas y profundidades de los campos. Durante horas la gente se debatió negando todo y también nada. Reprochaban las informaciones, las abucheaban cada vez que la televisión informaba lo que había sucedido. Había heroísmo en la lucha de los habitantes por repeler la evidencia, desestimar conclusiones, ignorar imágenes que demostraban todo lo que nadie quería creer. Los medios de información emitían abundantes documentos visuales que ningún individuo cabal aceptaba valorar. ¿Qué es lo que el pueblo, qué es lo que la gente estaba en todo el país rechazando? Bueno, hoy día sabemos que lo que rechazamos de la televisión con mucha claridad, sabemos cómo llegan hasta el borde de la mentira a veces, pero ¿qué es lo que rechazaban en este Golcuro? Llegamos hasta el borde de la mentira, dices tú, déjame agarrarme de ahí. Porque, weón, estamos llenos de mentiras, llenos. La fake news. Claro, por ejemplo, y los caras de raja que aparecen y te dicen una mentira y ni saludan. Exactamente. Aunque les digan que están mintiendo. Exactamente. Sí, con su carita estirada. Le van a quitar una casa si tiene dos. Claro, Por ejemplo. no me toques a ese líder, por favor. Bueno, Oye, pero ¿qué es lo que la gente rechazaba aquí? la Que gente mostraba la televisión. con Golcuro, con el personaje Golcuro, se genera una psicosis de masa. En toda la novela, en lo que está sucediendo ahí es una psicosis de masa. Las personas, el pueblo, no, te voy a decir lo que me distrajo. Cuando dije pueblo, se me vino al tiro a la cabeza de que hay tanta gente hoy en día que rechaza el término pueblo y quiere ser llamado ciudadanía. Sí. ¿Ya? Sí, hay un cambio. Porque es más Hay un bonito, porque le da un rango Sí. que el pueblo de mierda no tiene. Sí. Si ser del pueblo no tiene nada de malo, al revés, tiene mucho de orgullo. Pero sí es un estigma. Claro, porque no les gusta la cosa del pueblo. Y todos los pendejos se quieren, ay, ciudadanía. Porque además los políticos lo empezaron a llamar así. Y les gustó. Pues. Bueno, volvamos al asunto. En toda la novela Golcuro, lo que sucede es una psicosis de masa en el que una persona, un personaje que se transforma en líder, empezó a darles al pueblo, de nuevo, le empezó a dar lo que el pueblo, como ahora también, pues, quiere escuchar. Esa adulación que le hacen los líderes en algunos casos y esas verdades que los líderes le dicen al pueblo que quiere escuchar. Y este Golcuro le empezó a mentir, pues, porque eso es, a transmitir partidos de fútbol donde él alteraba los resultados, incluso alteraba la jugada, los hacía jugar bonito, a todos estos trotones malos para la pelota que existen en los países, porque acá el Golcuro no está situado en un país determinado, todos sabemos que es Chile, bueno, pero también hay otros países donde los trotones del fútbol cuidan las canillas. Bueno, Golcuro vino y los hizo jugar bien y ganar. En relatos radiales. En relato, gracias, en la radio. Una vez que Golcuro se asentó como líder de opinión incluso, la gente solo le creía a él, aun cuando las evidencias de lo que él decía fueran otras. ¿Qué ocurre entonces cuando sobre lo que tú acabas de leer? Esa es la introducción al relato de esta novela, a la vida de Golcuro, a cómo este gallo logró construir esto, y lo que la gente estaba rechazando ahí era la muerte de Golcuro. La novela parte matando al personaje. A miércoles, ¿Ya? Entonces, perfecto. lo que es atípico. Parte con la muerte de Golcuro, parte narrando que la gente, el pueblo, no quería entender, no quería reconocer esta noticia de que Golcuro había muerto, y la gente rechazaba esto porque la gente de alguna manera sabía que se le había muerto su quimera. No voy a decir cómo murió para no cagar el libro. Para no hacer spoiler. Claro,
pero se le había muerto su quimera, se le había muerto su faro. ¿Quién les iba ahora a mentir como ellos querían que les mintieran? Y eso pasa. Po. Y no solamente de fútbol hablando. Para allá voy. Eso es la relación que... Yo utilizo la figura del fútbol. Este no es un libro de fútbol. ¿Ya? De repente me dan ganas de mirar una cámara. ¿Ya? Habla allí. Este no es un libro de fútbol. ¿Ya? Es un libro social. Plantea problemas sociales. Plantea esta cosa de masa. Utiliza el fútbol como un recurso para narrar cuestiones más profundas que suceden con la mente de las personas, con las actitudes de las personas en términos de masa. Cómo el rebaño va y empieza a repetir lo mismo que le dicen que repita, o que quiere repetir, si también hay una voluntad. Sí, sí. Eso. Oye, nos encontramos con este locutor que narra partidos de fútbol, que nos hace ganar un mundial. Sí, no. ¿No alcanzamos? Voy a hacer contar el final. No, entonces no, dejémoslo ahí. Ya, él narra partidos de fútbol. Va a un mundial de ¿Y fútbol. un personaje que tiene algún raigambre en algún personaje de la vida real? Mira, yo creo haber escuchado, no estoy tan seguro. Alguien alguna vez escuchó una conversación que existía este personaje, que no se llamaba Golcuro ni nada por el estilo, que había un tipo en los antiguos tiempos que se iba a las poblaciones y llevaba su grabadora cassette en esos tiempos y grababa, no transmitía, grababa los partidos de los guatones que jugaban en las poblaciones. El partido del fin de semana. El partido del fin de semana, en ese tiempo la gente todavía no jugaba la pelota con cuchilla ni con revólver. Claro. Jugaban a piedrazos por último, de repente. Bueno, este tipo se sentaba en una mesita con su grabadora cassette y grababa estos partidos. Y el negocio de este señor era vender los cassettes, hacía copias de su narración del partido de los guatones tanto con los flacos tanto, y vendía esos cassettes y se echaba al bolsillo unas moneditas. Y a mí me pareció una historia entretenida, además que de un emprendedor, pues, había inventado un servicio. Sí, claro. Y entonces tomo esta idea, o este hecho, que no sé si es verídico, a lo mejor alguien por ahí me va a decir, sí, eso existía, y puede decir, no, si eso aún existe, ¿ya? No sé, porque yo no soy del pueblo, po, hombre. Tú eres ciudadano. Yo no voy a ir a ver esas pelotudezas que juegan, ¿ya? Entonces, bueno, y ocurre que yo digo, aquí hay una bonita historia, y construyo Golcuro. Voy a explicar qué es lo que es Golcuro. Golcuro es la palabra gol con el agregado de carcuro. Okay. Hago una relación. Carcuro aparece por ahí mencionado como hermanastro de Golcuro, pero es muy a la pasada. Yo ahí estoy haciendo una acción de marketing, ¿ya? Que el apellido Carcuro tiene toda una difusión, también un conocimiento, un respeto. Entonces yo dije, Golcuro. Sí. Y se me transformó entonces en este personaje que a mí me resultó ser un peladito, un guatoncito, que empieza a ascender en su escala, comillas, profesional. Desde narrador de partidos de población, empieza a ascender y se transforma en el narrador de partidos de una radio con mucha sintonía, como Radio Nacional. Exactamente. Entonces, agarró sintonía a esto y Golcuro termina transmitiendo en exclusiva, en radio, los partidos de la selección de su país. Y ahí es donde este Golcuro hace todo este desfalco de alterar jugadas, hacer ganar la selección del país, que eran malos para la pelota, y los clasifica a un mundial, que es el Mundial de Grecia. Yo, entre paréntesis, fíjate que yo no sé si el Mundial de Grecia se habrá jugado alguna vez. No tengo idea, porque el fútbol yo sé menos que nadie. Menos que nadie. Y yo sé un poquito más que tú. Sí, yo creo. Oye, así que, bueno, lo vamos a dejar ahí. Golcuro, interesante. Drama, comedia. Sí, claro, hay hartos chistes, hay humor y hay amargura. Sí. Donde hay un dolor muy intenso
es definitivamente las notas en griego. Ah, la otra novela corta, sí. Mira, Están ambas aquí. sí, está ahí. Recuerden que hay 2 novelas en el libro. Sí. Sale barato. Sí, claro, están comprando 2 libros en Ok. uno. Oferta. Oye, claro, Notas en griego es una novela oscura, en términos de que muestra el tedio, a la rutina, la soledad, por un lado, de un personaje, Ulises se llama ese. Yo siempre le pongo nombres difíciles, excepto este, a los personajes. No sé cuál es el capricho, pero hay aquí un grupo de personas que uno se llama Lu, el otro se llama Ocaso y el otro se llama Virus. Y Ulises. Ulises era un pobre desgraciado de los que existen harto en la actual sociedad humana, donde la rutina, el tedio, la frustración, la falta de oportunidades y el copete, el alcoholismo, todo eso junto, hacen que este gallo, problemas con las relaciones de pareja, hacen que este gallo, en un bar donde era un parroquiano asiduo, conversa con estos 3 personajes que menciono, que son perfectos desconocidos, y en la conversación, entre el vodka, el copete, eso no tomaban terremoto, cuidado. Era Vodka. vodka, sí, claro, hay que darle nivel a la hueá. Sí. Bueno, no es cualquier bar. no. Bueno, este gallo les propone, conversando, les propone hacer una célula terrorista, media anarquista, para realizar acciones que remezcan al poder, a esta cosa que los oprime a ellos, que no saben bien cómo es el poder, porque todo el mundo habla del poder, pero es difícil definir de dónde viene o qué es el poder. Todos de alguna manera estamos sujetos a una presión que no podemos ni calificar, ni cuantificar, ni definir muy exactamente, ¿no? Porque incluso las personas o los líderes que se supone tienen el poder, te digo un secreto, ni esos hueones saben de dónde viene el poder, o está por ahí, porque es más grande de lo que esos líderes pueden subyugarnos. Sí. Entonces, así de buena la primera, estos gallos forman esta célula. Y al formar esta célula, obviamente ellos se sienten importantes, empiezan a adquirir concepción de que son poderosos también, porque tienen una cosa con la que pueden hacer daño o remecer cimientos, y empiezan a suceder cuestiones que tampoco te voy a contar porque... yo creo que... ¿O querés que te cuente? No. Yo creo que hay que dejarlo ahí. Ese es el nudo de la novela. Porque los cimientos que terminan remeciéndose Se dan vuelta. son dolorosos, además. Claro, se dan vuelta. El recurso del conejo es extraordinario. Sí. Me pareció increíble. Yo me emocioné mucho cuando leí la historia. Me parece genial. Tú naces en Parral y te dedicas al mundo audiovisual, a la televisión, tienes una productora, haces comerciales, haces audiovisuales, pero escribes además profusamente poesía. Yo en forma muy farsante, siempre he estado, cuando tú mencionas Parral, lo primero que se me viene a la cabeza es que a las chiquillas, cuando yo era joven, porque se dan cuenta que no soy joven, no les voy Es un muchacho. no les voy a mentir ahora. Cuando esto ocurría y yo decía, ¿dónde nací? Yo decía, nací en Parral, tierra de los grandes poetas, haciendo referencia a usted. No, toqué el micrófono. Ya, Disculpa. ya. La huella digital te va a llegar a la vejilla. Bueno, tierra de los grandes poetas, haciendo referencia a que ahí en Parral nació el Neruda y todo eso. Curiosamente, yo también después me he trasladado más al sur de Parral. Vivo en una localidad, Ñipas. Ñipas. De ahí viene el término cuando las personas dicen que andan ñipeando. Anda ñipían. ¿No? Está ñipeador. Bueno, sí, escribo poesía y ¿sabes qué, güey? Yo escribo poesía
Lo dije en una entrevista que me hicieron en la editorial Letrame para una vasta red de periódicos del mundo. Yo dije que el culpable de que yo escribiera, bueno, es grato escribir, te mantiene un poquito vigente y todo lo demás, pero es un trabajo que uno hace en solitario y lo hace muchas veces sin saber por qué escribes. Si es una cuestión extraña, aquí hay una... ¿Por qué escribes, Pedro? No sé, yo no sé por qué escribo. ¿Y quién es el culpable? Ahí va. Gracias, Alex. El culpable se llamaba mi profesor de primaria, Edgardo Pinilla, de la escuela número 5 de Ñipas. ¿Estudiaste en un colegio de números? Qué vergüenza, weón. Bueno, evita esta parte, weón. Oye, y Edgardo Pinilla, yo debo haber sido un cabro chico medio chico, te estoy hablando de tercero preparatoria, más o menos, quizás cuarto, con cueva. Debo yo haber estado haciendo algún desorden o distraído en clase, cuestión que me faltaba nada. Y Edgardo Pinilla me manda para afuera, me echa de las clases. Pero para dulcificar esto, porque algo tiene que haber detectado este profesor, que en esos tiempos eran buenos profesores, Sí. Escuela rural. Entonces, este profesor me dice, y tome un lápiz, Venegas, y su cuaderno, y escríbame una composición para el acto que se va a desarrollar mañana, pasado. Mira. Ya, era septiembre. Se hacen actos para celebrar, no sé, bueno, no voy a tirarme la cosa 18 aquí, pero yo escribo, salgo un poco desorientado y me siento en ladito afuera de la sala, escuelita de campo, tierra, y escribo una composición. Que era más largo, te voy a recitar la primera parte de la composición, eso va gratis. Decía la composición: qué cansado me siento, mis piernas ya no resisten, todo sea por la patria, decía Manuel Rodríguez. La composición seguía, pero yo en este punto me emocioné tanto porque estaba leyendo ante 100 cabros chicos que me mandé a llorar. En el escenario. En el escenario. En el acto. Ahí mismo. ¡Wow! Lo único bueno es que llegó una profesora jovencita a consolarme. Bueno, Como pero, todo el escritor, el lacho el hombre, claro, ¿no? claro, entonces yo me acurruqué sus tetitas, ¿ya? Pero esa era la composición y eso fue lo primero que yo escribí conscientemente. Esos son tus primeros pasos en la literatura. Claro, y de ahí para adelante yo no dejé de escribir. En esta profusa carrera de poeta, escribes las odinas. ¿Por qué odinas y no odas? Hay dos, a ver, mira, Alex, déjame ordenar un poco la sábana que Sí, si no la señora se va a no, enojar. sí, y estamos, además van a cachar que estuvimos juntos acá en este sillón. La Odina, leí yo en alguna oportunidad una cuestión de psiquiatría, donde, esto no te lo había dicho, en el que el término odino tiene que ver con sufrimiento. Es un sufrimiento psiquiátrico, duro. Y después vino la cosa de que yo leí muchas odas de Neruda, que eran muy descriptivas, y entonces yo pensé en una falsa pose de timidez. Dije, yo no podía escribir odas como escribe Neruda, así que yo soy un hueoncito chiquitito, voy a escribir odinas. O sea, nacen como un acto de humildad. Es una o de falsa humildad. Falsa humildad, pues, weón. Sí. Si la humildad real no existe. ¿Ya? Entonces empecé a hacer odinas
¿Y en qué se diferencian métricamente o dentro de lo que es el lenguaje de la poesía, la prosa? ¿En qué se diferencian con las odas? ¿Marcaste alguna diferencia con eso? Yo creo que de lo que leí, de lo que he leído de Neruda, odas, y de la construcción de la odina, yo creo que la diferencia está en que las odinas son mejores. No, está un poco en que la odina es un canto a la situación, porque puede haber una odina hacia una situación o un elemento que tiene una musicalidad distinta, que no es ninguna cosa muy notoria, porque cada poeta tiene su musicalidad. Neruda escribía así porque en la cabeza de Neruda había una musicalidad. Y yo escribo distinto porque en mi cabeza Tiene hay una otra musicalidad. musicalidad. Entonces esa es más o menos la diferencia. Ahora, yo le escribo Odina, he dejado de escribir Odina, yo le escribo Odina hasta Al mojito. al mujito, bueno, pero al mujito, pero también a la cerámica del baño. Claro. En eso no me diferencio nada de De Neruda, Neruda. porque Neruda también le escribía Odina Al Caldillo. a la alpargata vieja. Sí, ¿Sabes? sí. Mira, para ir cerrando, Ah, tenemos una trayectoria tuya como audiovisualista, creador de algunas importantes piezas audiovisuales, de poesía, de literatura. Y sin embargo, Pedro Venegas no está en ese círculo de escritores conocidos del país. ¿Por qué no? ¿Hay alguna razón por qué no tengamos la posibilidad de tener tu obra a disposición de los públicos como debería, pienso yo, humildemente? sí. La humildad no Falsa existe. La humildad no existe. Como yo pienso humildemente de que tu obra debería estar expuesta y debería ser conocida en los colegios y debería ser conocida en los círculos literarios del país. Sí. Yo, mira, voy Te a hacer. agradezco la pregunta. Claro, qué buena pregunta. Oye, hay un poema mío que se llama Por apuro vendo, y lo que está vendiendo el tipo son las frases hechas, que estamos llenos de eso. Bueno, es un paréntesis. Oye, sí, mira, yo creo haber cometido, a mí me gustaría ser reconocido como poeta, como escritor. Me habría encantado que en el colegio se obligara a leer algún poema mío, como obligan a otros. Me habría encantado. ¿Por qué no? Y esas son cuestiones de logros. ¿Por qué no he accedido yo a eso? Esa es mi culpa. No es culpa ni del sistema, no es culpa de nadie. Iba a nombrar personajes políticos, pero No, dejémoslo fuera no es el momento. de este podcast. Claro, no. Es mi culpa en términos que te tengo que contar. ¿Puedo? Sí, Alcanzo sí. una historia cortita. Yo escribo poesía y escribo desde muy chico. La historia siguiente es para el golpe de Estado. ¿Cómo le llamas tú? Golpe de Estado. Ah, ya. No se llama de otra manera. Bueno, Hay ya. otra gente Sí. que usa eufemismo, no me voy a alargar con esto, pero es un golpe de Estado y nada más que un golpe de Estado. Ok. Bueno, que dio paso al dictador. Bueno, después hablamos. Sí, bueno. En esa época, así como se quemaron muchos libros, y yo también quemé libros. En otra situación fueron los militares los que quemaron libros, pero yo les ayudé a los militares, yo quemé mis propios libros. Una de las cosas de seguridad de tu vida. Por miedo. Weón. Y en la pasada de eso, quemé mis poemas, weón. De esa época. Y los quemé todos. Y he pasado por, en otros momentos también he quemado poemas, ya no por culpa de los milicos, sino por culpa mía. Porque me daba rabia y quemaba la weón. O peleaba con la mina que le había escrito algún poema y los quemaba todos. Bueno, el asunto es que ayúdame que se me fue la idea. Estábamos en por qué tú sientes que tú eres el culpable de yo soy no estar el en el círculo.
Yo soy el culpable, porque y la historia que te quería contar era ¿Te esta. quemaste los poemas? No. Ah, ya. Yo soy lleno de paréntesis. Ya, no te está muy Así bien. que, bueno, la historia es que, claro, como se me formó una imagen en la cabeza, muy chico, que los poetas eran unos pobres personas, pobres, gente pobre, que andaban siempre con frío, tiritando. Esa era mi imagen de los poetas. Gallos inspirados, weón. Con tuberculosis. Claro, weón, enfermos, weón, ahí desvalidos, desatendidos. Yo no quise eso para mí. Ya. No quise calentándose los hueones en un brasero. No, ni cagando, no. Entonces me dediqué a meter mi capacidad plástica en hacerme una carrera audiovisual a la que le dediqué mucho tiempo y esfuerzo para subsistir adecuadamente. De tal forma que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? No quería ser pobre. Todavía le tengo mucho miedo a la pobreza. Entonces, mi forma fue dejar de lado la poesía como carrera, como una cuestión de vida. Yo respeto, bueno, y admiro mucho a los poetas que son poetas. Y viven de ello. Y no viven, pues, bueno, si la poesía no... Bueno, sobreviven al lado de un brasero. Claro. Porque la poesía no paga, no da, no te dan ni estatus, en estos tiempos te desprecian porque eres un huevoncito que escribe poesía, etc. Eso yo no lo quise para mí. Y por lo tanto me dediqué a forjar mi vida, mi pasar, mi sobrevida, trabajando para la publicidad, de repente haciendo algún documental, alguna cosa así. Y me he volcado ahora, después de viejo, cuando ya me queda poco. Qué weá más maldita esa de que te quede poco, weón. No sabemos. ¿Ya? Bueno, Bueno, de ello. y bueno, si a todos nos queda poco, Sí. weón. El asunto es que ahora, hace un par de años, yo he salido a hacer difusión De tus cosas. de mi escritura. Hice un libro, tengo otro por ahí que salió malo. Ese se llama El huésped de la presidenta y no es despreciable. Lo que pasa es que me vacunaron una editorial con la edición del libro. Bueno, eso. Y ahora estoy como dedicado a la pega de escritor. La pega de escritor, cuando se tiene que dedicar a la difusión de su obra, es más tediosa que escribir. Es terrible. Da un trabajo mental muy duro. Porque uno tiene que autogestionarse, ir a golpear puertas, y usted sabe qué pasa con las puertas cuando uno las golpea, y etcétera. Sí. Bueno, hoy día ya casi no hay editoriales que busquen talentos. No, pues no, esa pega no la hacen. Hay que recurrir a la Autoedición. autoedición. Entonces, todas las personas que están viendo este podcast o escuchando este podcast a través de Radio Estación Nacional, ¿qué le dirías tú? Y que tienen la inquietud de escribir, que se armen de paciencia, que se armen de capital para poder porque hoy día pareciera ser la única salida, autoeditarse. Exacto. ¿Yo qué le diría? Pues le diría una cosa terrible. No escriban. No, pero no es broma, pero tienen que generar la cosa financiera para poder autogestionar su libro. Después, si tienen talento, si son buenos, si escriben bien, etcétera, etcétera, puede empezar a ver ojos de alguna editorial que digan, este gallo mira más o menos. Y para eso también hay que hacer la pega de la difusión, llevar tu libro a todos lados. Pero, mira, a mí me queda un resquemor, me da un poco de vergüenza cuando uno tiene algunas lucas y puedes autogestionar y autopublicarte. Pero en la cola, uno dice, yo no soy, posiblemente, lo más probable, es que yo no soy el mejor escritor ni el mejor poeta de este puto país.
deben haber para atrás unos cuantos que son bien buenos, po, y no tienen las lucas para autogestionarse. Y una cosa, quiero que tengan seguridad, queridos poetas, yo no les voy a publicar. No me alcanza. Oye, bueno, ¿dónde podemos obtener el ejemplar de Golcuro y Notas en griego? Novelas maravillosas, tremendamente bien escritas. Pedro tiene una manera de escribir y de relatar que hace que uno se sienta envuelto en el ambiente, en las emociones. ¿Dónde lo podemos adquirir? Está letrame.com. Ahí tú puedes adquirir por internet. Te llega muy pronto porque el libro se imprime en una imprenta chilena. Ya. Esta gente tiene una red mundial en la que en el país de origen imprimen tu libro. O sea, por lo tanto, yo voy a este link, pido el libro y me llega el Y te ejemplar. llega bien rápido. Para los que vamos quedando, que nos gusta leer en papel. Bien rápido, bien rápido. Y lo otro es que yo voy a gestionar, traer también algunos libros, algunos ejemplares a librerías que voy a publicar, te voy a contar, Fantástico. para que exista en el comercio acá. Ok. Extraordinario. Estoy gestionando eso, traer algunos ejemplares para llevarlos a alguna librería. Pedro, gracias por recibirnos en tu casa, Muchas gracias. para darnos a conocer tu vida y tu camino en la literatura. Nos queremos despedir en este espacio especial que hemos querido tener en La Última Estación con Odina Almujguito, hecha por un realizador chileno muy bueno. Ok, sí, es muy bueno ser realizador. Que estés muy bien. Igual, gracias, Alex. Gracias, mi perro. La maldición del poeta. Si usted no ve completo este video, le van a salir tela de arañas en sus partes íntimas. Ojo. De mi libro Odina de Ezequiel Idieta, les voy a dejar Odina Almujguito. Amo al mujguito por sacrificado y a mi mujer por dolorosa. Por robusto le doy mis cuidados y por bajito mi cadencia. Amo al mujguito por elemental y a mi mujer por hembra. Por construido no le haría daño y por fino mi paciencia. Amo al musguito por ser diminutas placentas sobre las que nacerán, quizás, las futuras selvas. Amo al musguito por cariñoso y besar apasionado a las piedras. Fue La Última Estación con Alex Baibel.